Ante todo, muy buenas noches y muchas gracias por asistir y a todos la paciencia por estar acá este día, esta noche. Y agradecemos al Colegio de Arquitectos que nos ha dado la oportunidad, en este caso, de poder presentarnos y poder mostrarles a todos ustedes, los presentes, arquitectos y colegas, lo que queremos ofrecerle al mercado de la construcción como nuevos sistemas de construcción. En mi caso, tengo el agrado de pertenecer a la empresa ETSA Perú, que es la empresa más grande de fabricación de lo que es EPS, más conocido como Tecnopor, que simplemente es el polietileno expandido que podemos ver en todas las obras de construcción a nivel nacional. Y tengo el orgullo de pertenecer a ella y reitero que lo que queremos ofrecerles es, primero, la alternativa que tenemos como producto y como parte de los sistemas de innovación en construcción que vamos a presentar esta noche. Me gustaría presentarles justamente a lo que es ETSA Perú. Más de 22 años de exitosa experiencia suministrando al mercado EPS Tecnopor de alta calidad. Nuestras soluciones en EPS abarcan todo tipo, desde lo que son productos estándares hasta productos especiales que vamos a tocar esta noche. En el tema de aligerados contamos con todo lo que es el tema de casetones, bovedillas, suples o complementos y también lo que son las planchas para la construcción que ustedes conocen perfectamente y como podrán ver hay algunos ejemplos visuales. ¿Cuáles son las características propias de estos aligerados? Principalmente su gran facilidad para el transporte, el gran ahorro de mano de obra que tiene, la rapidez en la colocación y cómo puede reducir entre 80 a 100 kilogramos por metro cuadrado el peso de la losa. Son seguros y principalmente están fabricados bajo la norma de IN 4102, que significa que el EPS es autoextinguible. Al fuego no va a producir ningún tipo de combustión o acelerante, simplemente se va, como su propio nombre lo dice, autoextinguir y no va a generar mayor fuego del que, digamos, haya sido afectado, lo cual es importantísimo y nuestra fábrica está certificada para la producción de este tipo de EPS Tecnopor. En los tipos de tiras o casetones o ladrillos de techo de Tecnopor, como son conocidos, tenemos tanto el casetón como el casetón ranurado, que es un casetón especial para el tema del tarrajeo, que es algo bajo lo cual vamos a conversar también mucho esta noche, para resolver cualquier duda que haya sobre ese aspecto y como verán los ejemplos de las obras, ¿no? En las medidas estándares con las que trabajamos, de 1.20 por 0.30 por 12 y 1.20 por 0.30 por 15, ¿no? Adicionalmente, el sistema funciona tanto con vigas de acero, vigas de concreto prefabricadas, sean las pretensadas o las alma abierta, conocidas por ustedes, y con los sistemas tradicionales. Acá pueden ver justamente un ejemplo de lo que estamos conversando, lo que son las bovedillas, que también existen en el sistema ranurado, ¿no? En el caso de los complementos o suples, se hacen a medida de acuerdo a lo que mande la estructura del proyecto. Adicionalmente, también conocemos las planchas de EPS que sirven para la junta de dilatación y también para la construcción de muros o tabiquería, ¿no? También como productos de EPS podrán ver que también fabricamos todo lo que son las perlas para uso dentro de lo que es el concreto hormigón armado, ¿no? Para aligerar el peso y la estructura. También con el EPS se pueden hacer diversos complementos, como verán acá, ¿no? Tanto el tema de los frotachos, tapas de bovedillas para el tema de los vaciados, medios caños para las tuberías y los que son prismas para para techos de ese tipo. Acá pueden ver algunos ejemplos en lo que es separación de tuberías, lo que hablábamos, si ustedes conocen la junta de dilatación, los prismas para este tipo de techos que se colocan de esa forma para lo que es aislamiento térmico. Finalmente, también podemos ver que con el EPS también podemos hacer baldosas para lo que es el falsocilo raso, que en nuestro caso el producto se llama Siloter, que puede ser con Tecnopor diseñado, como ustedes pueden ver acá, o revestido con un revestimiento especial que nosotros tenemos para un tema estético que funciona muy bien, ¿no? Perdón. Me pasé. Bueno, eso quería hacerles la presentación de lo que es ETSA y a continuación quiero presentar y quiero que reciban con un fuerte aplauso a la licenciada Mireia Bottini, que nos va a explicar todo lo que se refiere a la línea de productos de molduras ETSA Deco. Gracias. Muy buenas noches. Yo le voy a hablar sobre las molduras. Nuestras molduras son Tecnopor de alta densidad, son recubiertas por una capa de mortero. Esto viene en un preacabado, que es decir que los tienen que lijar antes de pintar, ¿no?
Vienen en largos de 1 metro y también en largo de 2 metros, ¿no? Dependiendo del tamaño se propone, ¿no?, la longitud. Bueno, tenemos diferentes ventajas. La moldura es ligera, la instalación es rápida y sencilla versus los otros modelos que pueden existir en el mercado, ¿no?, como los encofrados, ¿no?, los de yeso, que demoran mucho también en fabricarse. En este caso no, es mucho más rápido. Son resistentes a la humedad. El mortero que recubre nuestra moldura es muy resistente a la humedad, se puede exponer al medio ambiente y no le va a afectar. Y también podemos hacer de acuerdo a requerimientos. Si usted tiene una casa o algo que ya tiene unas molduras, se puede hacer un diseño que vaya de acuerdo con ese estilo, ¿no? Y también tenemos un stock de modelos. Manejamos un catálogo que lo podrá ver en el brochure que le han entregado en la entrada. Y de esos modelos sí podemos entregar inmediatamente, ¿no? Y los otros modelos, bueno, demoran entre 7 días, ¿no?, un poco, como 7 a 10 días, dependiendo de la complejidad de la pieza, ¿no?, y la cantidad también. Como les mencionaba, nosotros tenemos un stock. Esta es una parte de los modelos que pueden encontrar. Como ven, es un material muy versátil. Se puede usar tanto en interiores, en exteriores, en la parte superior, en ventanas, también en marco de puerta. Las aplicaciones de esta moldura sirve para tapar las malas juntas entre pared y techo. También para marco de espejo, como pueden ver, en la parte de acá, y también para ventanas y puertas. Este caso, por ejemplo, es una foto que demuestra las renovaciones parciales, ¿no? Por ejemplo, en este estaba construida una parte, pero la señora hizo una ampliación y así nosotros pudimos proponerle una solución a las molduras que ya tenía. Entonces lo hicimos a pedido, ¿no? Y pudo continuar, porque estas molduras las tenía por esta zona y todo esto fue lo que nosotros tuvimos que completar, ¿no? Bueno, después también sirve para ocultar cables, para desniveles de pared. Algunos lo usan mucho para cableado, ¿no?, de cámaras. Bueno, y también otro de los usos es el recubrimiento de columnas. A veces para decorativas, ¿no?, lo utilizan. A veces tienen columnas cuadradas y le quieren dar otro estilo, más que nada comercial. En la instalación, como les decía, es muy sencilla. Lo bueno es que esta moldura se puede cortar fácilmente. Entonces ahí lo puedes cortar midiendo, o también existen herramientas que te pueden ayudar en el corte, como esta caja de inglete, que ya viene con ángulos para que puedas utilizarlo más, fácilmente, ¿no? Pero en realidad lo puedes cortar con sierra, para detalles también puedes usar la cuchilla. Bueno, para la instalación recomendamos comenzar desde las esquinas del ambiente, facilitando así el corte en la parte central. Si ustedes comienzan de las esquinas, entonces ya no tendrán el problema de que, si ustedes comienzan de esquina a esquina, pueden tener el problema que al final la moldura quede muy pequeño el espacio a rellenar. Entonces, al momento de cortar se puede despostillar. Por eso es que comenzamos de esquinas a centros, para que solamente tengan que hacer un corte recto en la parte central. Y en caso de las interiores, no es necesario traspasar el tornillo, hacer un tarugo, porque son muy ligeras. Simplemente se recomienda poner tornillos SPAC o de drywall para hacer una fijación mientras se seca el pegamento, ¿no?, para que no se vaya a caer, digo. Y después, cuando el día siguiente o a las 4 horas, que normalmente ya seca el pegamento, se puede retirar y solamente se masilla, ¿no? Acá vemos un ejemplo, ¿no?, que se hizo una columna para decoración y en este caso solamente midieron y con un serrucho simple pudieron cortarlo, ¿no? Entonces recomendamos 2 pegamentos. Trabajamos mucho con el Soudal, Fixol, y también en la marca Sika pueden encontrar el Sika Mastac 123, ¿no? Cuando tú aplicas el pegamento, siempre tienes que aplicar en forma de serpentín, ¿no?, o de serrucho, como le dicen algunos, para ir de la mano con la elasticidad del Tecnopor, ¿no? Bueno, después de eso ya se masilla las uniones. Con masilla para drywall se deja secar entre 4 a 5 horas, o algunos lo dejan hasta el día siguiente para asegurar el fijado, ¿no? Y el día siguiente recién hacen todos los acabados. En el caso de molduras exteriores, estamos presentando un caso de una moldura exterior que es muy grande, ¿no? Para el caso que ustedes tengan que manejar obras que tengan que ver con hoteles muy grandes que son de 15 pisos, ¿no? Como por ejemplo que fue para el Casa Andina de San Isidro. De acá, primero tuvieron que hacer unas perforaciones para colocar el espárrago o sinfín. Después se coloca el espárrago con tarugos, que es se pone el espárrago y la pequeña madera, ¿no?, como tarugo para hacer palanca.
En la parte de acá se hace el trazado. En caso de altura se trabaja mucho con reglas, con guías, no para tener ya marcado y listo el trazado. Y en la parte de acá, como es Tecnopor, solamente la perforación para que ingrese el sinfín se hicieron con un desarmador, ¿no? Y después igual se aplica el pegamento en forma de serpentín, igual en la parte de los cantos, y se aplica, ¿no? Se comienza a hacer el pegado. Después aseguraron, entre moldura y moldura, aseguraron con un tornillo en forma de cruz, para asegurar las uniones que queden bien fijas, ¿no? Ese es el caso, porque es una moldura, como ven acá, es bien grande, es alrededor de 40 centímetros, ¿no? Por 30. Entonces, de acá le pusieron también clavos para asegurar la fijación hasta que seque. Eso no lo perforaron completamente hacia la pared. Y aprovecharon estos cablos para fijar un hilo que vemos acá. Acá pusieron un tarugo de apoyo, con esto pudieron hacer el hilo, agarrarlo en el tarugo de apoyo, simplemente para también reforzar el pegado, ¿no? Como es una moldura grande, este es uno de los casos que pueden encontrar, ¿no? El más complicado. Después el resto no necesitaría tanto apoyo, simplemente pegarlo y los taladros, ¿no? Y el sinfín, nada más. No necesitaría esta parte. Después al final se hace el empastado con masilla en polvo. Y encima de esto, después, bueno, acá vemos las dos partes. Esta moldura es de 1 metro de largo, entonces solo fue necesario esto en dos extremos de la moldura. Después le echaron la masilla y ya quedó, ¿no? Sellado. Encima de esto ya la obra le iban a poner un pastelero, pero que no iba a sobrepasar la moldura para que no se vea, ¿no? Eso más que nada para evitar filtraciones. Bueno, este es el edificio, tiene 15 pisos de alto, pusieron moldura en la parte superior, hicieron 5 filas de moldura, ¿no? Lo que vimos en este caso es que hubo mucha rapidez, una eficiencia que no se podía comparar con otra moldura, con otro tipo de moldura. Intentaron hacer en la parte superior un pequeño vaciado y se dieron cuenta que se iban a demorar mucho, que iban a tener muchas complejidades. Entonces ahí fue que cambiaron el sistema y tan solo, mira, en un día pudieron poner 55 metros instalados y 26 metros de este tipo de moldura. Y el día siguiente pusieron otros 55. Fueron avanzando con el andamio en forma vertical. Primero hicieron medio paño y luego hicieron el siguiente medio paño. Entonces, así conseguimos que en tan solo 4 días se pudieran instalar 246 metros. Está un poco usado. Pero y eso fue lo que normalmente las constructoras buscan. Ustedes saben que el tiempo es dinero, entonces necesitan ese tipo de acabados y que en el extranjero se maneja mucho, pero acá estamos siendo pioneros con este mortero, ¿no? Que no se va a dar afectado en el clima, no es un simple tarrajeo que le pueden aplicar y que se puede fisurar o que necesite malla. Como pueden ver con la muestra que estamos pasando, no necesita malla porque este mortero es elástico en cierta manera, entonces acompaña al Tecnopor. Entonces eso también lo hace antisísmico, ¿no? Cuando hay un problema no se va a caer como lo haría una moldura de yeso, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo que tenemos en caso de renovación. En este caso querían llamar mucho la atención con sus balcones, entonces quedó muy sencillo siendo cuadrado. Entonces con esta moldura pudieron instalar en la parte superior, pudieron instalar las molduras y también lo hicieron en un día, ¿no? El día siguiente simplemente hicieron resanes y acabados de pintura, ¿no? Esto queda en Miraflores. Ese es otro caso de vivienda que querían darle carácter porque así se veía muy sencilla, muy simple. Y cuando le pusieron los marcos de Tecnopor rectangulares en las ventanas y en las puertas, entonces le cambió toda la estética. Y la parte superior también lo pusieron y la parte superior, las molduras, también sirve como cortagotas. Entonces ayuda muchísimo porque simplemente dándole una pequeña inclinación ya evitas ese chorreado que se ve cuando comienza a garuar, ¿no? Que comienza a ensuciar la fachada, ¿no? Este es otro ejemplo de ello que pusieron. En este caso continuaron, le quisieron dar más carácter a la ventana y parece madera, en verdad, pero en verdad es Tecnopor. Continuaron el estilo de la ventana y comenzaron con eso, ¿no? Y acá en este caso pusieron 2 fijaciones para aguantar la carga, porque esa es una moldura mediana, ¿no? Pero no fue necesario traspasarla, solamente sirvió de apoyo. El pegamento sí lo soportó.
Este es otro caso que tienen, que tal vez se les puede presentar en algún trabajo para los arquitectos. Terminaron el proyecto de la UTP, de la universidad, y las ventanas quedaron muy sencillas, eran así, nada más. Entonces, para cambiar el diseño y que no afecte mucho su presupuesto, fue que nos buscaron y les planteamos ponerle unas molduras rectangulares. Y sobre todo necesitaban terminar ya la obra. Entonces simplemente en alrededor de una semana, 2, comenzamos a hacer entregas parciales y lo pusieron. En caso tienen 2 metros de largo, simplemente lo alinean, lo cortan y mientras van cortando, cortan el otro lado. Como le digo, es muy sencillo de cortar, entonces no tienes que habilitar todas las piezas antes de instalarlo, ¿no? Y en este caso es para una casa prefabricada, entonces las molduras también sirven para eso, porque en las casas prefabricadas el gran problema es que las paredes no son totalmente rectas, entonces a veces hay unos desniveles, unos vacíos que con una moldura sólida tendrías que rellenarla. En este caso no, la moldura se adecúa a la superficie, entonces en los desniveles no se va a notar, es menos trabajo de masillado, ¿no? Este es el caso de una casa que tenía esta parte de acá y esta parte desnivelada. Se veía la raya, la división cuando hicieron su ampliación. Entonces las molduras también sirven para ocultar los desniveles de la fachada, ¿no? En este caso simplemente fue molduras rectangulares y molduras escalonadas, ¿no? En este caso también fue para las lluvias, ¿no? Acá les presento, en este caso le dimos un ángulo de 5 y en este caso solamente usaron selladores para evitar lo de las filtraciones de agua. Como le digo, nuestro mortero igual no se va a afectar por el agua, ¿no? Pero en este caso los usuarios decidieron eso, ¿no? Y sí, y mira, le cambia totalmente la fachada. Eso es, bueno, en San Isidro, ¿no? También se usa para molduras de iluminación indirecta. La iluminación indirecta, como la parte superior de la moldura está cubierta por mortero, se puede pegar la cinta LED. Entonces basta que pegues unos centímetros abajo, unos 10 centímetros abajo y pongas la cinta, va a crear ese efecto, ¿no? Entonces eso te ayuda mucho, que con el drywall es más costoso y demora mucho más tiempo y es más sucio. A veces tú ya tienes los acabados cuando vas a hacer esta parte, entonces ya no quieres que te malogren el piso, ¿no? Los acabados en general. Y en este caso se hizo a medida porque era un falso cielo y tenía que ser a medida. Entonces eso nosotros lo podemos hacer. Ahora tenemos otra parte que también se está usando bastante el Tecnopor como geofón. El geofón es un relleno. Este bloque de Tecnopor reduce las cargas impuestas sobre suelos adyacentes y subyacentes en las estructuras. También es un material muy versátil que puede utilizarse fácilmente como un método de ahorro fácil y rápido para las diversas formas de trabajo en sótanos y cimientos. Esto de acá nos ayuda a ahorrar peso. Normalmente se usa para hacer rellenos que en la parte inferior va a haber estacionamientos, ¿no? Y se usa bastante para eso, o para puentes también para aligerar cargas y que cumpla con antisísmico, ¿no? Es bajo peso específico, como pueden ver, se carga fácilmente. Podemos hacer cortes, ¿no? De acuerdo al requerimiento. No contamina las aguas subterráneas, es resistente a las heladas y a la putrefacción, como sabemos el Tecnopor, ¿no? Se caracteriza por eso. Es biológicamente inocuo. Bueno, la estructura celular del Tecnopor ayuda a absorber y disipar cargas de aplastamiento, ya que por ser un material isotrópico, es decir, que las propiedades físicas son las mismas en todas las direcciones, entonces puede aguantar muy bien las cargas. En este caso, también brindamos lo que es medios caños, le podemos dar esta forma circular y dependiendo del tamaño del medio caño, nosotros te brindamos la opción de seccionarlo. Entonces nosotros vemos qué es lo mejor para ti, para que también sea económico, porque te podremos dar todo, pero hay mucha merma. Entonces nosotros te lo proponemos, ¿no? Evaluamos tu proyecto y te lo damos por piezas y si es necesario también los rotulamos para que puedas armarlo, ¿no? Este es el caso, ¿no? De bloques, ¿no? Que normalmente se usa. Entonces, en ejemplos podemos ver la Universidad de Lima, que esta obra fue hecha en el 2009, la foto fue de finales del año pasado, esta de acá.
En este caso se usa para paisajismo. Los bloques se entregan en un espesor que tú puedes manejarlo, que tú puedes poder cortarlo, ¿no? Te lo damos en 20 centímetros, en 30 centímetros, de forma que tú puedes ir cortándolo de acuerdo a la forma. Entonces, después de ello, ya le ponen la malla y hacen, bueno, toda la instalación antes de ello, ponen la malla, hacen el vaciado y recién ahí ya le echan la tierra y le echan, bueno, hacen todo el trabajo de paisajismo. Como pueden ver, son varios módulos que tú a simple vista lo ves y piensas que son montículos de tierra, pero si hubiese sido así, desde 2009 hasta ahora ya hubiese cambiado su forma, o el mantenimiento sería más costoso, ¿no? Y las tuberías también serían más difíciles de colocar. Otro caso que tenemos que se está usando bastante son las graderías. Las graderías, el Tecnopor Geofoam, puedes usarlo como relleno. Entonces, había como la otra opción que te damos el bloque en un solo espesor, en este caso te lo damos cortado. Hay algunas obras que tienen más presupuesto o simplemente tienen menos tiempo, entonces no pueden estar cortando los bloques a medida. Entonces, ahí es cuando nosotros le damos los bloques y le damos con un rotulado especial y le ofrecemos un plano de ensamble para que ellos puedan armarlo, ¿no? En este caso se limpia la zona, le hacen el perforado, igual utilizan varillas de fierro. Normalmente las constructoras usan las varillas de fierro que tengan, ¿no? Puede ser cualquiera porque el Tecnopor no especifica una en especial, solamente es para fijación. En este caso, bueno, los colocan y aplican el pegamento. Después hacen el armado según plano. Entonces, eso es lo bueno, porque lo pueden terminar mucho más rápido, como siempre, ¿no? Cuando trabajan con Tecnopor es mucho más rápido. Entonces, ponen la malla, hacen una separación entre la malla y el Tecnopor para que pueda entrar el concreto entre ellos, ¿no? Y después hacen la aplicación del mortero y le dan el acabado final. Entonces con esto ahorran mucho tiempo y sobre todo peso, porque abajo tienen estacionamientos que le afectaría muchísimo la estructura y en el diseño. Entonces eso es una buena solución. Y este caso es el caso en que no le demos cortado, en que simplemente ustedes en obra van a hacer el cálculo, ¿no? Van a hacer los cortes. Como le digo, no es muy complicado trabajar esto. Eso sí, me olvidé decirles que en el Geofoam la densidad no es baja, no es la que pueden encontrar en tiendas, es una densidad mucho más alta, es más compacta de lo tradicional, va desde la densidad 15 kilogramos por metro cúbico hasta la densidad 30, que a veces nos han pedido para jardines, ¿no? Que van con geomembranas. Entonces, en este caso, simplemente sobró de la parte de jardinera y decidieron, en vez de hacer un encofrado y todo, decidieron hacer ellos mismos cortar, por eso es que se ven irregulares de esta forma, pero como ven funcionalmente no afecta. Entonces si ustedes se encuentran en el caso de que tengan que decidir entre un corte personalizado y un corte con un espesor que les puede ayudar, pueden optar también por esta opción, ¿no? Y le damos, nos dicen el metro cuadrado o el metro cúbico y nosotros le damos la proporción en planchas, ¿no? Y ya está. Ese es otro caso. Eso es para el viaducto Armendáriz. Son Geofoam en forma cilíndrica. Depende mucho del calculista de obra la forma que va a tener el Geofoam. Como vimos en las imágenes iniciales, eran cuadradas con los cortes en las esquinas, porque en los cortes en las esquinas es donde ponen fierro, por donde va a ingresar el mortero y para el vaciado y lo atrape mejor al relleno. En este caso es lo mismo, pero es circular. Entonces, depende del calculista, nosotros podemos darle la forma. En este caso tiene 90 de diámetro y 2 metros de largo. También tenemos el puente Villenas, que usaron también relleno, ¿no? En este caso también le dimos para que lo corten, ¿no? Ellos mismos. Por eso pueden encontrar el Geofoam en varias zonas en realidad. Está innovando ahorita en el mercado. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Bueno, agradecemos a Mireia la exposición y más bien invitamos a las personas, antes de pasar a la exposición del arquitecto Custodio, si tiene alguna consulta sobre el tema del EPS, tanto en lo que son las molduras o el Geofoam, y siéntanse libres de hacer las consultas respectivas para que podamos absorberlas antes de pasar con Luis justamente, ¿no? Sí, dígame. Sí. Buenas noches. Considerando la poca densidad que tiene el Tecnopor. Disculpa, no se te escucha bien. No se escucha. El micrófono no se escucha bien en el micrófono. Sí.
Si hubiera otro, por favor, o presto el que está acá. A ver, sí. Se entrecorta. O este de acá mejor. No, señorita, ese se nos puede alcanzar. Hola, sí, ahora sí. Perfecto. Sí, Ya, buenas noches. Buenas noches. Considerando la poca densidad que tiene el Tecnopor, bueno, es un buen aislante térmico, pero no es un buen aislante acústico. Por ende, yo diré, ¿qué alternativas existen para disipar este problema de ruidos que se genera de un piso a otro, ¿no? En el caso de losas aligeradas, el uso de casetones de Tecnopor, ¿no? Sobre todo en los edificios residenciales, ¿qué alternativas hay para poder disminuir estos ruidos que se generan, ¿no? Esa es mi pregunta. Bien. Bueno, lo que pasa, el Tecnopor en realidad sí funciona de forma acústica, no tanto tal vez como otros materiales, pero existen otros componentes como membranas que se puede poner en la parte del piso, ¿no? Que se hace como capas. Entonces, normalmente no tengo ahorita lo de exacto, sabrá. No tengo ahorita el dato exacto de la marca, pero sí existen, son como capas que le ponen antes del vaciado. Pero, bueno, otra sugerencia es que aumente la densidad. Normalmente cuando aumenta la densidad nos ha pasado que para gimnasios nos piden densidad 15, que es mucho mejor que la densidad 10, que es la que es muy blanda. Entonces, en esos casos sí. También para cámaras frigoríficas, bueno, para cosas acústicas, paneles acústicos, el Siloter se usa a partir de la densidad 15. Esa de ahí mejora sus propiedades acústicas. Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi pregunta iba acerca en el tema ecológico, ¿no? Yo estoy haciendo más o menos, digamos, una investigación con lo que son viviendas autosustentables, sostenibles, ¿no? Y quería saber si en este caso el uso de estos productos, todo lo demás, tiene tal vez un impacto en el tema ecológico, ¿no? Y mi otra pregunta es que, ¿bajo qué condiciones? Una vez estuve trabajando con unos paneles tipo sándwich, o son paneles que vienen Tecnopor en el medio, Sí. y tuvieron, digamos, una mayor absorción debido a que era un almacén medio en temperaturas bajas, refrigerante, ¿no? Entonces quería saber bajo qué condiciones, hasta qué condiciones ese Tecnopor puede, digamos, tener óptimo uso, ¿no? Y si ofrecen mantenimiento o si no, reemplazo, ¿no? Ya, en el caso de lo ecológico, nosotros, todos nos dedicamos al rubro industrial, no hacemos productos alimenticios, todo y el Tecnopor se recicla. En caso de nosotros, lo volvemos, ¿no? Se muele, pasa por un proceso y de acuerdo a normas se puede reinsertar en la producción de bloques, ¿no? En el caso del impacto al medio ambiente en construcción, más bien ayuda bastante, no nos dedicamos al rubro alimenticio. Sí, más bien, Mireya, para apoyar la pregunta, nuestra huella de carbono en construcción es 30% más eficiente que si se usara otro tipo de material, por el tipo de relleno que es. O sea, si bien es cierto, el EPS, el polietileno expandido, conocido acá como Tecnopor, digamos, está dentro de la familia de los plásticos, para lo que es construcción, la huella de carbono, reitero, es mucho mejor que si usáramos otro tipo de materiales, ¿no? Y para responder un poco a la pregunta sobre el panel, como lo viste en las diapositivas, no sé si te prefieres un panel de metal o con fibrocemento o con viruta. No sé exactamente cuál de los tipos de paneles has trabajado anteriormente. Bueno, sí, era un panel tipo sándwich. En la cara superior e inferior era como una especie de ¿cómo le puedo decir? Un galvanizado, ¿no? En realidad, ese panel es para cerramientos, ¿no? Digamos, los laterales más que todo, ¿no? Que era en un almacén. Así es, Es para contenedores, normalmente lo uso. Así es. Digamos, lo que ofrecen el Tecnopor, ¿bajo qué condiciones, digamos, son condiciones ambientales o tal vez, digamos, a temperaturas altas, temperaturas frías? ¿A qué El condiciones? Tecnopor, en realidad, no es que
que por tener Tecnopor se convierta en un cooler, en una refrigeradora. El Tecnopor genera confort térmico, entonces dependiendo de la temperatura que se maneje en el ambiente, ya sea por un aire acondicionado, por la ventilación, va a mantener más la temperatura, pero no es que se genere un refrigerador. Ya sea calor o sea frío, lo mantiene. Una última pregunta, te pasar con Luis, por favor. Buenas noches. Los felicito, realmente muy interesante. Gracias. Gracias. Mi pregunta es, en caso de un incendio, que sea muy intenso porque de repente hay mucha carga combustible, ¿cómo sería el comportamiento de este material y luego cómo se repararía? En el caso, hablando de cielo raso, por ejemplo. Sí, en el caso de un incendio, hay diferentes tipos de incendio. En caso de incendio grave, el Tecnopor, como es categoría F, se autoextingue. Es como si la llama se lo comiera. Entonces, en el caso de incendio, lo más importante es el tarrajeo, que lo van a conversar justamente nuestros amigos de Arcotecho, porque depende mucho el tarrajeo, puede soportar horas en que el techo se venga abajo de un incendio grande, ¿no? Para eso es suficiente tiempo para lograr escapar. No, el Tecnopor No se preocupen, el Tecnopor se consume rápidamente y no es un acelerante para el tema de la expansión del fuego. En cambio, lo que pasa con una edificación con ladrillo es que se acaba el tarrajeo y comienzan a caer los ladrillos y eso es lo que afecta, ¿no? Lo que te comienza a hacer daño. En nuestro caso se autoextingue. Ok, muchísimas gracias por sus preguntas. En todo caso, para más adelante o al término de la conferencia podemos absorber más, pero no quiero quitarle más tiempo a nuestro invitado Luis, el arquitecto Luis Custodio, para que empiece pues con la charla de los sistemas de construcción que queremos presentar esta noche, ¿no? Adelante Luis y con la diapositiva, por favor. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches y agradeciendo la invitación del Colegio de Arquitectos. Bueno, es grato ver entre el público algunos amigos con los cuales ya en el trabajo de estos años nos hemos estado conociendo. Y lo que venía a traerles hoy día es una síntesis de la evolución que hemos tenido en Arcotecho con el sistema Vigacero. La motivación del trabajo que tiene Arcotecho, empezamos hace 15 años con estructuras autoportantes y que hasta el día de hoy están en el Club Terrazas al costado del mar. Nació fundamentalmente porque estamos en un país sísmico y es un tema que ni los ingenieros y menos los arquitectos debemos de escapar. Entonces fue una motivación que ahora van a ver, es lo que ha hecho que este trabajo vaya avanzando y pueda llegar al nivel en el cual estamos y que sabemos todavía hay bastante camino por recorrer. Casi toda la zona sísmica, como todos lo sabemos, está a través del tema de la placa de Nazca y por ese motivo es que los Andes han nacido hace miles de años. Una de las principales formas en las cuales de forma pasiva podemos mejorar el rendimiento, el desempeño de las edificaciones ante los sismos es lógicamente aligerando las losas o bajando la masa sísmica. Hay muchas otras formas adicionales o complementarias. Al hacer este trabajo hemos encontrado no solamente que podemos bajar el peso de las losas y de las estructuras en general, consiguiendo un ahorro bastante interesante, sino también que hemos conseguido ahorro de encofrados y sobre todo ahora con el desarrollo de los morteros que les vamos a exponer, mejoras de la resistencia ante el fuego, que es alguna de las preguntas, y mejora de la eficiencia de la construcción en general. Cuando desarrollamos este trabajo y lo presentamos al Ministerio de Vivienda, tuvimos que reconocer que este trabajo no nació hace 4 años ni hace 15 años. En realidad, en los inicios de la industrialización en el mundo, hace más o menos 200 años, podemos encontrar en la Biblioteca de Manchester estos grabados, estas ilustraciones, donde podemos ver que los primeros edificios, como el que está mostrado aquí, constituía el primer edificio totalmente hecho con pilares y vigas de metal, ¿no? Y donde los entrepisos o losas fueron desarrollados de una manera muy avanzada para su época, como lo dice Bolton,
con unas vigas I. Estas vigas I, que estaban en todos los entrepisos, se complementaban con arcos o bovedías de ladrillo que se usaron en aquella época y complementadas con cal y arena, o calcestruzzo, como decía en Italia, ¿no? Este sistema de techos pasó lógicamente con los inmigrantes de Europa a América y todavía los podemos encontrar, por ejemplo, en el barrio de La Boca, San Telmo, en Buenos Aires, podemos encontrar estos ejemplos todavía, que ya tienen, como les digo, más de 200 años en el mundo. En el Perú, y fue un tema que lo conversamos con mi profesor, con el arquitecto Adolfo Córdoba, cuando visitamos Arequipa hace 3 años a exponer el sistema vigacero, gratamente me comentó que esto ya lo habían inventado los arequipeños. Y efectivamente, en parte, hace 100 y pico de años, hubo uno de los terremotos más fuertes en Arequipa, en 1911, o sea, antes o previo a los años del gobierno de Leguía, y se construía el ferrocarril entre Puno y Arequipa. ¿A quién le encargaron la reconstrucción de Arequipa? Al ingeniero Ricketts, que estaba encargado del ferrocarril del sur. Y este ingeniero lo que hizo fue reemplazar las bóvedas de sillar que se habían caído en casi todo el centro histórico, y estas viviendas hasta ahora las podemos observar no solo en el centro histórico de Arequipa, sino en el barrio de Yanaguar, etcétera, donde básicamente las losas de entrepiso las resolvió él con rieles de tren, tenía containers de tren, y tallaron la piedra sillar a manera de bovedías o ladrillo de techo. Estos techos, entre sí las vigas tienen 80, 90 centímetros. Miren toda la cantidad de sismos que han pasado en estos 100 y pico de años en Arequipa. Yo recuerdo en el 2006 se cayó una de las torres de la Catedral de Arequipa, pero estos techos con la justa se aflojan, digamos, en la unión de la riel y el sillar, le aplican cal y siguen en uso actualmente estas edificaciones, ¿no? Más recientemente, el que les habla, me tocó dirigir la reconstrucción de Ica en el año 99 al 2001, o sea, en el cambio de siglo. Y aprovechando la experiencia que teníamos en aquel momento de ver que éramos un país que estábamos 20 años retrasados respecto a Colombia, pudimos desarrollar un sistema de viviendas en base a muros de concreto armado, de muy bajo espesor. Actualmente, 4 años después, los nombraron en el Reglamento Nacional de Edificaciones como muros MDL. Esto lo hicimos en Ica en el año 99. Y con losas de poliestireno expandido, para los cuales evaluamos a muchas fábricas, y entre ellas ETSA, una de las empresas más importantes, pues nos pudo suministrar los casetones y pudimos desarrollar unas viviendas que fueron más o menos 600 casas que desarrollamos. Debo reconocer con bastante esfuerzo, porque la gente todos los días estaba frente a mi oficina y me decía: no queremos al arquitecto Custodio, queremos nuestro ladrillo en nuestro techo. Y teníamos que llamar a Julio Curoigua, que en paz descanse, al ingeniero Antonio Blanco, que también en paz descanse, mi asesor de tesis, para que dieran las charlas en los colegios de ingenieros, colegios de arquitectos de Ica, y enseñar a la gente que estas viviendas, que las ensayamos en el CISMIT con el ingeniero Adolfo Gálvez antes de construirlas, realmente no solo eran más resistentes, sino tenían menor peso. Acuérdense que el año 98, que fue la inundación de Ica, hubo muchos damnificados, y ese periodo de inundaciones se repite cada 10, 15 años, y la gente tercamente vuelve a ocupar los cauces de río. El río, que después tiene que recuperar su espacio, los deja sin viviendas. Tuvimos que reubicarlos a la entrada de Ica en un lugar que se llama Colinas de la Angostura. Es un cerro de arena que cortamos a la mitad, o sea, seguía siendo arena, suelos de 0.5, 0.6 kilos por centímetro cuadrado de resistencia, o sea, nada, que tenían problemas de licuefacción en los futuros sismos. Entonces había que realmente proponer una cosa diferente, y esta fue nuestra propuesta. Fue probada el año 2007, después del sismo de Pisco. Lógicamente estuve entre los primeros que pude ir a ver las 600 casitas que habíamos hecho, y después de 6, 7 años, con satisfacción les puedo decir que esa gente que hace 6 años se oponía al proyecto que se construyó con el Banco de Materiales, realmente recién lo agradecía. Decía: sí, arquitecto, ¿no? La casa se movió como una canasta, pero soportó el sismo. La ampliación que está atrás se cayó.
aplastó a mucha gente. Entonces realmente nos dio el impulso para seguir avanzando en este tema de desarrollar una losa más aligerada, porque hace que el cortante, el momento sísmico, sea menor en las columnas, vigas, placas, que son las que al final son las patas que soportan las edificaciones. Y ahora vamos a ver a dónde hemos llegado. Dentro de las losas hay dos grandes espacios que son las losas macizas y las losas aligeradas. Como todos sabemos, la losa maciza es básicamente esta malla superior y esta malla inferior, para lo cual requerimos una gran plataforma o encofrado para poder hacer el vaciado. Hace más de 50 años en el mundo ya existen las placas colaborantes. ¿Qué es una placa colaborante si no es realmente hacer que este acero inferior tenga doble trabajo? Es decir, sea el acero positivo y sea a la vez el encofrado perdido. De esto hay muchos ejemplos, estacionamientos, locales comerciales que se siguen construyendo, y Arcotecho es una de las 4 fábricas que actualmente hace 15 años ya expende estas placas colaborantes para que los proyectistas, los constructores puedan hacer sus losas macizas. Pero nosotros hemos ido un paso más allá. Estas placas colaborantes se hacen con un acero A36, tienen una ductilidad que les permite tomar esa forma, pero tienen espesores normalmente, si ustedes lo recuerdan, 0.6, 0.8 milímetros de espesor. Nosotros, tomando esa experiencia como Arcotecho, desarrollamos una vigueta de acero, pero que tenga el doble de espesor, no 0.6, 0.8, que es en la placa colaborante, sino 1.5 milímetros. Es mucho más gruesa, pero ya no hacemos las losas macizas, sino pasamos al espacio de las losas aligeradas con el complemento del poliestireno a manera de ladrillo, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos conseguido con este pequeño o gran cambio? Que del techo tradicional, que normalmente tiene un peso muerto de 300 kilos por metro cuadrado para una losa de 20 centímetros de espesor, vale decir, en una vivienda de 100 metros cuadrados, ¿cuánto es el peso que está sobre esa familia? Sería esa multiplicación, 300 kilos por metro cuadrado por 100, básicamente 30.000 kilos o 30 toneladas es lo que pesa o es el peso muerto que está sobre la cabeza de estas familias. Con este sistema, ese peso lo hemos bajado prácticamente a la mitad, 16 toneladas, es decir, unos 158, 161 kilos por metro cuadrado. Frente a eso, ya tenemos también antecedentes en el mercado local. Y tenemos aquí en Lima, sobre todo, fábricas que hacen viguetas prefabricadas contra licho o pretensadas, donde la separación de 40 centímetros a eje de las viguetas ha pasado a 50, digamos, hay un poquito menos de concreto y bajan a 280 kilos por metro cuadrado en peso, ¿no? Entonces, hay también un ahorro, hay un ahorro de encofrados, etcétera, pero nosotros hemos podido avanzar, somos la tercera generación en tema de viguetas y hemos avanzado mucho más que el resto. El sistema, entonces, si ustedes conocen el tema de las viguetas prefabricadas o pretensadas, es más o menos similar en concepto constructivo, ¿no? Es decir, a las obras les llega la vigueta a medida, en primer lugar, conjuntamente con nuestros partners de ETSA, podemos facilitar todo tipo de casetones de poliestireno en medida, forma, tamaño, pero en densidades que van de 15 hacia arriba, 15, 20, 25, etcétera, dependiendo del tipo de proyecto que queramos desarrollar, y se complementa con una malla de temperatura que es la de 6 milímetros cada 25 por 25, o en el caso, por ejemplo, de universidades, como se ha hecho en Tarapoto, con mallas electrosoldadas, que aquí en el mercado local, por ejemplo, una Q95 es más que suficiente para hacer este sistema de refuerzo de temperatura, y se complementa con el concreto 210, que es lo que la norma actual exige. Acuérdense que solamente como anécdota decirle que las casas que hicimos en Ica tenían, en aquel momento el reglamento nos permitía F''C 175, pero ahora por temas reglamentarios todo 210, o sea, es mucho más resistente. Y por último, esto se complementa actualmente en obra con un tarrajeo
que lo hemos desarrollado en base a lo tradicional, a la mezcla de cemento, arena, más unos aditivos y una supermalla para que sea resistente no solo a las fisuras, que ese ha sido el gran tabú, problema en estos años, y sobre todo resistente al fuego, que es el otro tema que veo también preocupación. No voy a ahondar en el tema técnico. Sin embargo, he invitado hoy día, y nos acompaña en la mesa, José Escalante, un ingeniero joven de la Universidad Peruana de la UPC. Él ya está construyendo edificios con nuestro sistema y creo que también era interesante como ingeniero que nos pueda aportar su experiencia. Muchas veces cuando hemos encontrado ingenieros que han querido hacer el cambio por el tema antisísmico, por el tema estructural, ¿quién se oponía? El arquitecto. Entonces, o viceversa. Entonces la idea es que haya más diálogo entre todos para que donde el arquitecto como jefe de proyecto pueda tener toda la capacidad de conocer, actualizarse y poder resolver este nuevo tema que le está planteando Vigacero. De todos estos valores, lo que yo quiero rescatar es este FY, o la resistencia a la fluencia del acero, que es 2.530 kilos por centímetro cuadrado, y el momento de inercia. Este momento de inercia, que lo da básicamente la forma de la vigueta, es lo que van a ver ahora, produce grandes beneficios en el tema de no requerir encofrado. Como estamos acostumbrados a las barras de media, 5 octavos, etcétera, los que diseñamos y construimos, entonces hemos hecho una equivalencia, ¿no? La equivalencia está dada básicamente por la relación entre las fluencias del acero, ¿no? La relación entre la fluencia de este acero A36 estructural y el de las barras corrugadas que encontramos en el mercado es 0.6. Es una simple división entre fluencias. Y si esta relación la multiplicamos por la sección o el área de acero que tiene esta vigueta, que es 6 centímetros cuadrados, vamos a encontrar que la relación es, o el área de diseño estructural es 3.6 centímetros cuadrados. Vale decir, bueno, algunos no está tan fresco el tema de la universidad, pero esto equivale más o menos a 3 barras de media o 2.8 o casi 2 barras de 5 octavos. De ahí que en el laboratorio hemos podido ver experimentalmente y ya de luego en obra también, que es una de las razones por las cuales, digamos, podemos separar más entre sí estos aceros en las viguetas, ¿no? Nuestra propuesta, en otras palabras, es más acero y menos concreto en los techos. El complemento ya lo explicó ampliamente nuestros compañeros, solamente agregar que este casetón, como muchos de ustedes lo saben, es un invento alemán después de la Segunda Guerra Mundial, fue, como lo dijo alguien del público, desarrollado para darle un aislamiento térmico a las viviendas luego de que Alemania se quedara sin energía, muchas familias murieran de frío prácticamente. Y el químico alemán que dejó este legado, dejó la patente a base de Alemania. Sea cual sea el poliestireno que se compre en el mundo, sea en China, en Japón, en la India o en América, viene de una patente alemana, que es la que estamos nosotros también difundiendo en nuestro trabajo diario y consiguiendo también que se use en la densidad que es normal en Europa, que es de la densidad 15 hacia arriba, ¿no? Que es donde realmente la gradiente térmica sí se justifica, ¿no? Y se obtiene con buenos resultados, donde normalmente el 2% es material celular y 98% aire, ¿no? Que está confinado por este material celular. Por eso que en otros lugares le llaman corcho blanco también, ¿no? Para hacer ya el ensayo en este sistema compuesto de vigueta, casetón y concreto con la malla de temperatura, hemos contratado a las oficinas de ingenieros, donde algunos de ellos están, digamos, como miembros casi permanentes de los consejos técnicos que cada cierto tiempo actualizan las normas antisísmicas en el Perú. No es justo que seamos juez y parte, entonces se contrató especialmente, Arcotecho contrató a Prisma Ingeniería para que ellos sean los que hagan los ensayos, y esto es un breve resumen de lo que ellos hicieron. Nos entregaron memorias firmadas
por Daniel Kyung Won, con doctorado en Tokio, etcétera, donde en el resumen final de la memoria que les podemos facilitar, compara los 4 sistemas de aligerados que él conoce, que son los que más ampliamente se usan en el país, que es el convencional, con viguetas pretensadas, tralichos y vigacero. Se ensayaron espesores de losa de 17 y el nuestro de 16 centímetros. ¿Por qué? Porque, digamos, en la carpeta de compresión, o sea, el espesor de concreto que va encima del ladrillo, incluso en el nuestro se usó hasta 4 centímetros, solo de manera experimental. En obra normalmente se sigue haciendo de 5 centímetros. Los espaciamientos convencionales, 40, 60, 50 y 84, porque nuestro casetón o ladrillo es de 75, más el ancho de la vigueta nos da a ejes 84 centímetros. Y los momentos resistentes de esta losa, ¿no?, después de aplicarle la fuerza para luces de 3 metros, digamos, están indicados aquí. Si a esta resistencia o momento resistente que denominan los ingenieros le damos el 100%, digamos, nosotros como vigacero y las losas pretensadas estamos 32% por encima de resistencia, digamos, que un techo convencional. Y en las conclusiones que firma Daniel Kyung lo dice, ¿no? Dice, la losa vigacero, ¿no?, a pesar de menor peralte, ¿no?, resiste 32% más que un aligerado convencional y es prácticamente igual en resistencia que una vigueta pretensada de mayor espesor. Y supera en resistencia a las losas con tralicho y además vigacero, al tener mayor espaciamiento entre viguetas, tiene un menor peso por metro cuadrado, que es el cuadro al inicio, ¿no? Somos la losa más aligerada en este momento. Bueno, hay tablas que seguramente les han alcanzado, donde podemos conseguir para ciertas luces espesores mucho menores a los 20 centímetros, que es lo tradicional, que es donde normalmente ya estamos acostumbrados, pero algunos ya usan losas de 17, 14. Nosotros podemos llegar a 13 centímetros de espesor en ciertas condiciones. Aquí están las sobrecargas. Normalmente la sobrecarga en una vivienda, en una residencia, está en 200 kilos por metro cuadrado, pero con vigacero puedes hacer colegios, escuelas, universidades, es decir, podemos llegar 500, 600, hasta 800 kilos de sobrecarga, almacenes, etc. El proceso constructivo es muy sencillo, les puedo decir con total certeza, es mucho más rápido, más práctico, y por eso lo he traído a José para que nos cuente también un poquito de su experiencia en obra. Esta foto no la van a ver con otro sistema de viguetas prefabricadas. ¿Por qué? Si esta luz fuera 5 metros, el peso de una vigueta pretensada es más o menos 18 kilos por metro lineal. 5 por 18, 90 kilos pesaría esta vigueta. No la puede cargar una sola persona. ¿Cuánto pesa vigacero al estar solamente el acero y estar vacío? Menos 4.8 kilos, o sea, menos de 5 kilos. Menos de 25 kilos pesa esta vigueta. Es más ergonómica, que es un término más de arquitectos. Cansa menos al obrero y por lo tanto puede producir más metros cuadrados de instalación de viguetas al día y con mayor seguridad, ¿no? Entonces, simplemente con 2 personas se puede hacer el montaje. Ya José nos contará cuántas personas trabajan en su obra para hacer sus 600 metros cuadrados de losa que él vaciaba por día. La forma del ensamble de la vigueta, sea en una vivienda económica, una viga chata, o sea una viga peraltada en grandes obras o cerca de los trigos de confinamiento, es muy práctica. Se hacen cortes con una moladora de 4.5, se dobla con el alicate una aleta, digamos, y puede permitir el pase, sea un estribo vertical o una barra horizontal, ¿no? Es mucho más práctica, no se fisura, etcétera, ¿no?, como pasa en otros sistemas. El casetón es de muy bajo peso, ya Ricardo lo ha dicho. Normalmente 1 metro cuadrado de ladrillo, que vendría a ser 1 metro cuadrado de losa, que son 9 ladrillos. ¿Cuánto pesan 9 ladrillos juntos? Más o menos 9 por 9, 80 kilos aproximadamente. No los puede cargar una sola persona. Por eso que volean de uno en uno bloquecitos de 30 por 30 centímetros, ¿no? Eso es lo que hacen en obra tradicionalmente hasta ahora aquí. Aquí una persona puede cargar 2 ladrillos a la vez, o sea,
1.50 metros cuadrados de ladrillo puede izarse a la vez. Es más sencillo, se colocan en los extremos y una vez que ya está todo en su lugar, simplemente empujan los casetones o bloques y queda totalmente cubierto con los ladrillos. ¿Cómo se hacen las instalaciones eléctricas? Y esto está en un manual que hemos hecho con Sensico, ¿no? Simplemente con tarrajas de PVC, en cualquier obra siempre hay un tubo de PVC de 30, 40 centímetros, le hacen tipo sierra, un fierro en la parte posterior para girarlo como un sacabocados, y lo que sí hay que tener en cuenta es colocar un alambre número 8, digamos, para que este alambre sujete al centro de luz y pueda sujetarse a la malla de temperatura. De esta manera, hay dos cosas que hemos logrado con Vigacero en obra. Y yo les digo, vayamos mañana a cualquier obra de Lima donde están haciendo el vaciado tradicional. ¿Dónde coloca el maestro de luz estos centros de luz? En la vigueta, en la madera, es más fácil. ¿Quién se da el trabajo de sacar un ladrillo y colocar un centro de luz? Muy pocos lo hacen, bajísimo el porcentaje. Con este sistema, nadie te coloca un centro de luz en la vigueta, en el elemento resistente. Se coloca donde debe ir, en el casetón o en lo que es el encofrado perdido de la obra. Se puede hacer muchas cosas con estos sistemas, desde dejarle lainas para colgantes, cables, etcétera, como en el terminal de Jauja recientemente. Se puede hacer vigas de costura, que son un par de fierros perpendiculares cuando las luces son más largas y justo ahí requiere un apuntalamiento. Se hacen unos bloques separadores de concreto de 8 por 8 por 3 centímetros para que la malla de temperatura quede en el aire, porque en todos los planos todos dibujan bien bonito la malla de temperatura en medio de la carpeta de 5 centímetros, pero en obra ¿dónde está? Pegado al ladrillo, no sirve para nada. Con este sistema sí realmente hacemos que la estructura y el fierro esté donde debe ir. Y aparte que esto te sirve para colocar el acero negativo o bastón a la altura que realmente está indicada por los estructurales en sus planos de aligerados. El vaciado de concreto es totalmente convencional, pero se recomienda, lógicamente, ahora que hay bastante premezclado, uso de bombas, edificios cada vez más altos en Lima y en las grandes ciudades, un barrido horizontal, porque ni aún el ladrillo puede a veces soporta y se quiebra si uno hace un vaciado con la bomba colocada en forma vertical o acumula pues 1 metro cúbico de concreto en un solo punto, ¿no? Hay que hacer un barrido horizontal, trabajar con un rastrillo, es decir, es un tema de procedimiento o de obra que lo tiene que hacer el arquitecto, ingeniero residente o el supervisor para que realmente este proceso se lleve a cabo sin ningún problema. Acabados, es un tema que nos gusta. Hay varios tipos de acabados, yo solamente voy a mencionar aquellos que en nuestra experiencia con Vigacero en estos 4 años vemos que hay más constructores lo vienen utilizando. Uno de ellos, que son los edificios altos que se están haciendo en la avenida Arequipa, entre ellos, esas fotos son de ahí, están usando un acabado que ya muchos constructores lo usan, incluso en construcciones tradicionales, porque a veces dicen que el tarrajeo del poliestireno fisuraba. Señores, hay fisuras en todo tipo de edificaciones, incluso solo de concreto armado, con ladrillo, por el tema de la dilatación térmica. Muchos constructores a veces tienen problemas postventa, ¿no? Quieren evitarse el problema de las demandas ante Indecopi, entonces, y pagar multas. Entonces, hace ya bastante tiempo se están utilizando estos acabados en seco. En el Perú ya hay 2 o 3 proveedores de estos sistemas y incluso hay manuales, ¿no?, para la colocación, pero ¿qué ha producido con el tema de Vigacero? Que es mucho más sencillo que en otros sistemas porque es mucho más, la planicidad que tiene la losa Vigacero es mayor que en el resto. Entonces es mucho más práctico colocar los omegas, nivelarlos con el rayo láser y que el techo les quede a nivel. Es un acabado en seco, muy rápido, y al menos es una buena opción, ¿no? En el borde tienen un perfil Z, no sé si se nota acá, pero le dan un acabado muy interesante a las losas. Es un perfil que le da más o menos una bruña de 1 por 1,5 centímetros, que pareciera que el techo está flotando, ¿no? O sea, realmente se nota la separación y que en caso de sismo ellos lo recomiendan porque de esa manera estas placas rígidas no van a golpear ni a la pared ni a las vigas de borde, entonces no se va a fisurar en las uniones, ¿no? Porque al ser un techo tan rígido, si no se coloca esta bruña en el borde, realmente podría haber la posibilidad de un movimiento sísmico de que ahí se fisure, ¿no? Por más malla, etcétera, que lleve ahí.
Y el tema por el cual acabamos de firmar un convenio con Sensico, y es el que les traigo, es este tema del tarrajeo en el poliestireno, pero con mortero de cemento. Algo que está bien arraigado en la cultura de la gente, pese a que hay otros sistemas, mucha gente dice, quiero mi tarrajeo de cemento. Entonces hay que darle gusto. Para eso hemos desarrollado el aditivo Ligatón, y por ahora al menos estamos importando esta supermalla que se llama RF porque tiene no solamente la resistencia a las fisuras, que son las tan temidas fisuras, sino resistencia al fuego. Y se complementan con este aditivo Intraplas o similar, que son unos expansores, alambre 16, cemento, arena y las herramientas convencionales para tarrajeo, donde hemos incorporado un sistema de andamios móviles que ahora van a ver para qué son. El trabajo con el poliestireno es primero crearle un puente de adherencia usando el aditivo Ligatón, ¿no? Dos bolsas de arena más una de cemento y 1 litro de este aditivo que está disuelto en 6 a 7 litros de agua, dependiendo de la humedad del ambiente. En Ica de repente va a ser 8 litros, ¿no? Las arenas más secas, etc. Pero en general, con esta proporción se hace una pasta que se aplica muy fácil, unos 2 a 3 milímetros máximo. Acuérdense que les dije que Vigacero es muy plano en toda la superficie. Normalmente ya no se hace así, sino se está aplicando en franjas. ¿Por qué? Porque la malla viene en franjas de 1 metro y se coloca en forma perpendicular a las viguetas, ¿no? Prácticamente, después de sujetarlas con 2 ganchos en los extremos, se pasa una plancha metálica de empaste y queda adherido o embebido en esta pasta que es suave, ¿no? El traslape entre mallas 10 centímetros. Lógicamente que tenemos que cortar zonas donde hay centros de luz, etc. Esas zonas se recomienda un pedazo de malla de 25 por 25 para reforzarlas, ¿no? Con 4 ganchos en esos centros de luz y suficiente. Eso es el día 1. En la práctica, ya tenemos varios edificios en Surco, Pueblo Libre, en San Luis, que están trabajando estos sistemas. Hemos encontrado estos andamios bien interesantes que son manoportables, ¿no? Pesan muy poco, realmente una sola persona puede transportar, con un pequeño golpe quedan totalmente fijas, y con esto lo que se hace es trabajar de forma, digamos, si esto es la planta de un techo que está con Vigacero, en este caso una casita de 35 metros como ejemplo nada más, se empieza a trabajar en franjas la malla, digamos, ¿no? Para cubrir el centro, y luego se va completando con estos cuadraditos donde corresponda pues un centro de luz. ¿Cuánto es el rendimiento que se hace con este andamio móvil que va sin necesidad de entablar todo el área? 15 metros cuadrados se hace si el paño es de 3x5, 4x3, 12, lo hacen en 15, 20 minutos. Pero como hay tiempos muertos, que la preparación de la mezcla, que me voy al baño, etcétera, X problemas, ¿no? Que me voy a chatear, contestar. Bueno, 60 metros cuadrados es lo mínimo para hacer el empaste el primer día. Y a partir del segundo día ya se puede hacer el cubrimiento. Entonces, realmente el rendimiento es muy fuerte solamente con haber cambiado la forma de trabajar. De no entablar todo el área, sino trabajar con estos andamios móviles. El día 2 o a las 10 horas, digamos, de que ya está seco, si terminó a las 6 de la tarde, al día siguiente, 7, 8 de la mañana, ya se coloca, el que quiere llegar a 1 centímetro, digamos, el empaste normal, 1,4. Y en el alisado final, y eso es un tema que lo ha desarrollado muy bien técnicos de Sensico, que hace 4 años nos ayudaron a desarrollar el manual Vigacero, lo están aplicando con éxito en Hilo, Moquegua, son lugares de mucha gradiente térmica entre el día y la noche, le aplican un expansor de concreto en el alisado final. Es decir, entra muy poco este aditivo, pero le da una cualidad interesante, que el cemento normalmente, y todos los cementos, por eso bruñamos las veredas, etcétera, realmente con el tema del secado existe la posibilidad de que haya fisuras por contracción de fragua. Este expansor, que cuesta muy poco, hay muchas marcas en el mercado, nosotros estamos usando, bueno,
el aditivo alemán por ahora, pero hay en las versiones en otras fábricas, Zeta, etcétera, que es el expansor, es muy bueno. ¿Cuánto es el costo de este tarrajeo? Aquí más o menos lo tienen, esto está hecho con el ingeniero Wilfredo Abanto en San Luis, más o menos unos 28 soles. Y aquí están las incidencias, ¿no? El ligatón, menos de 1 sol por metro cuadrado, el otro aditivo 0,74 y la supermalla, que es la que le da mayor valor agregado, es el alma de este mortero, digamos, de tarrajeo, 3 soles 30. Todos dirán, uy, es el más alto, pero ¿cuánto cuesta una malla de gallinero, que es lo que hemos estado usando en estos 15, 18 años que algunos venimos tarrajeando? 3 soles 50, vale. Es decir, y no tiene todas las bondades que tiene esta malla. Entonces, una malla que tiene las 3B, más bonito, buena y barata. ¿Ah? Pero como alguien habló del fuego, teníamos que ensayar qué tanto era resistente al fuego este tarrajeo, ¿no? Entonces se han hecho las pruebas, se han hecho muestras, probetas del tarrajeo, digamos, con esto que les he explicado. Se han ensayado muestras a las 2, 3, 4 horas, realmente con éxito y una calidad muy buena después de quemadas de las muestras, digamos, se ha cortado y se ha visto que no afecta ni la malla ni el acero, ¿no? Después de 2 horas, por eso que nos han dado la RF120. El 50% de lo que en realidad hemos visto en el laboratorio. Y el casetón que alguien preguntó, sí se sublima, desaparece, sin generar humos, etc. En un incendio, si ahorita ocurre un incendio en esta aula donde estamos, ¿qué es lo que más problema va a provocar en la primera 15, 20 minutos de provocar el incendio? ¿Qué es lo que mató en Utopía, recientemente en Larco, a la gente que fue afectada? El humo. Más que el calor, es el humo, que lo van a provocar los muebles, los elementos, las cortinas, etcétera, si hay algunos elementos plásticos que generen humo. Este poliestireno, el invento alemán, hecho para las casas después de la Segunda Guerra Mundial, tiene un factor F ignífugo, que es la materia prima que nosotros le exigimos a nuestros proveedores contenga y nos dé un certificado de calidad en cada entrega, para que pueda ser utilizado en espacios que son hechos para la vida humana o para las actividades humanas, ¿no? Entonces, muy diferente al Tecnopor, que de repente es de uso más industrial, de un envase de vaso, de descartable, que no tienen necesidad y son plásticos que a veces, como decía el que vende el café acá afuera, se derriten. Simplemente en presencia del calor se sublima, no chorrea, no gotea, no transmite el fuego, simplemente se va, se autoextingue, se sublima, es el término químico, ¿no? Ensayamos también la mallita, porque a pesar de ser importada y tiene los certificados de calidad, tenemos que tener un certificado de un laboratorio nuestro. Se ensayó con la norma ASTM 3801, que es una norma internacional para medir la inflamabilidad o flamabilidad de los tejidos en general, ¿no? Se cortan tiras de 13 centímetros por 1.5 centímetros, se las expone durante 2 periodos a un muchero Bunsen de 500 grados centígrados durante 10 segundos, luego 2 segundos de otros 10, y miren, en todas las muestras después del ensayo, no llegan ni al 50% de cambiar de color. No se derriten, no se deshacen, realmente tienen retardante de fuego. Se han hecho también ensayos solo a la malla. Y finalmente, como hablamos de que a veces el casetón o los ambientes, sea en la costa, en la sierra o en la selva, están sujetos a cambio de temperatura, hemos probado al choque térmico bloques de casetones tarrajeados, ¿no? Es decir, sumergidos a 15 grados, 12 grados centígrados bajo agua durante 5 a 6 minutos, luego pasarlos a un horno durante otros 15 minutos a 70 grados centígrados, que es lo que dice la norma, y así, y luego pasarlo al agua, o sea, pasar del agua al frío, del agua al calor, durante periodos de 2 horas y media, y al final de los cuales, tanto la muestra testigo o la muestra ensayada, la única diferencia es que una está mojada por el agua, pero no se desprende, no se hincha, no se deshace. Realmente el certificado que nos han dado es que hay una total adherencia, ¿no?
a los poliestirenos. Entonces, esas son las pruebas que las cuales a los que están presentes les podemos brindar, o en el proyecto específico se le puede. Pero también tengo que reconocer que en este tiempo, uno de los principales clientes que tenemos después de cada obra, sea un edificio, etcétera, yo estoy seguro que Marco Carvajal no me va a dejar mentir, acá lo veo al arquitecto en primera fila. Estoy seguro, y te apuesto, Marco, uno de los principales clientes, ahora que ya has usado Vigacero, va a ser tu maestro de obra. Porque él, que era escéptico al inicio, decía mucha separación, me voy a pasar, me voy a matar. Después de utilizarlo, él me lo va a pedir para su casa en la punta del cerro de San Juan de Miraflores, de Villa María el Triunfo. Por los maestros estamos conociendo los extremos más inhóspitos de Lima. He llegado, por ejemplo, al último paradero del tren eléctrico, de donde se divisa todo el distrito de San Juan del Lurigancho, y en esa punta vive uno de los maestros. Pero qué interesante, estos maestros, por ejemplo, esta obra es en Ventanilla, tiene ya 2 años y medio. Cuando todavía estábamos en desarrollo el tema del tarrajeo con cemento, nos dijo, yo ya tengo solucionado, arquitecto, el tema del tarrajeo. ¿Y qué usa? Un chemita, un pegamento de porcelanato. Él, que trabajó los fines de semana, él y su hijo, para hacer su techo de su ampliación de 80, 70 metros cuadrados, simplemente arrumó su cama, su televisor al centro de la sala, lo tapó con plástico y techó con Vigacero, que no requiere, me olvidé eso, puntales en luces menores a 3 metros. Solo encofre el borde, lógico, vació el domingo y el día lunes sacó el plástico y sigue viviendo. Y después los fines de semana, ¿para qué tarrajear, arquitecto? Si usted en su oficina tiene sus perfiles, tiene sus baldosas, todo es visto. Yo voy a dejar más o menos visto mis viguetas, porque en el futuro mi hijo va a querer colgar algo y yo no quiero esconder el casetón. Y así que es una estética diferente que nos están enseñando muchos maestros, con la practicidad, la economía que a ellos la vida les impone, y nos están enseñando a hacer este tipo de acabados que ya mucha gente está copiando y generando otro tipo de estética, es decir, a no esconder o atarrajear todo también, ¿no? Es decir, hay para todos los gustos. Hace 2 o 3 años, y el año pasado, en este mismo Colegio de Arquitectos, nos acompañó uno de los españoles que vino después de la crisis de España. Ellos lo que nos enseñaron es de que en Europa un yesero hace 20 años ganaba más que un ingeniero, un arquitecto residente. Era una casta privilegiada, y entonces las empresas allá, a diferencia de lo que existe en el Perú, que hemos abandonado el yeso, allí han desarrollado la industria, han generado estos proyectores, han generado yesos que no fraguan en 3 minutos, sino en 35 minutos, pero para los cuales sí hemos tenido también que desarrollar en fábricas europeas un Mopafix, que es un protector antioxidante de las viguetas ante el yeso. Esto actualmente incluso lo estamos entregando a todos aquellos, porque hay que recordar, en otros países usan perfiles de acero negro y galvanizados, pero ¿dónde están nuestras principales ciudades en el Perú, las más pobladas? Todos en la costa, efectivamente, las más pobladas. Entonces, ¿y la costa qué tiene? El problema del salitre. Recién este año, Sencico nos ha invitado a participar también, por las constantes veces que los fastidiamos debe ser, pero nos han invitado a participar en un estudio que va a ser el primer estudio de corrosión del Perú, y van a empezar por un mapa de Lima, ¿no? Estamos invitando a muchas empresas a que participen, porque realmente es una herramienta que no la teníamos, ¿no? Pero que nosotros ya nos estamos adelantando con estos productos, porque además de ser un acero galvanizado, es un acero que tiene un protector, es un barniz, y que es puente de adherencia, y que lo están aplicando no solo con yeso, sino con el cemento, con estos chemitas, etcétera. Es decir, una protección adicional. Sin mentirles, en nuestra empresa, cada mes, y les puedo mostrar, hay 2 pedidos interesantes que nos muestran que casas de Lima, sean en La Punta, en Barranco, en Chorrillos, o a veces Surco, porque la comisaría de Holguín, no sé si alguien vive por Surco y puede mirar la comisaría de Holguín, que está llena de venezolanos, los techos se están oxidando. El acero negro que fue sembrado ahí hace 50 años, 40 años, y pese que en Lima no llueve, entre comillas, ya están reventando las losas aligeradas.
Yo el viernes pasado di una charla en Sencico Los Olivos y inmediatamente 2 maestros de obra se presentaron, sí, que en su casa, uno que está en Ciudad del Deporte. ¿Cuándo fue hecho Ciudad del Deporte? Cuando yo estaba estudiando arquitectura, me acuerdo, que uno de mis profesores ganó ese concurso, Augusto Ortiz de Ceballos. Se construyeron recién hace poco, en el primer gobierno de Alan García, y ya se están oxidando los techos, porque son acero negro. Y hay un tema que no hemos sabido, no es que no hayamos sabido, no hemos previsto. A pesar de que en Lima no llueve, la humedad, la poca humedad que hay de las garúas, pasa el concreto y oxida el acero de las losas. Y se están oxidando, revientan y se oxidan más rápido y se caen, hay que reemplazarlas, ¿no? Las están reemplazando con Villacero. Los que hayan podido viajar a Piura, Trujillo, después de este penoso proceso de reconstrucción del norte de hace 2 años de las lluvias, ¿qué le está pasando a Piura, a Sullana? La gente tiene que resolver el problema, porque edificios nuevos, los últimos pisos, la gente les ha visto malograrse su televisor, su laptop, su cama, sus muebles, porque parecían duchas. Y es que no hay ningún concreto impermeable. Señores, tenemos que empezar a recomendar, a aplicarle un poquito de aditivo impermeabilizante en los últimos 5 centímetros de concreto de los techos. Eso es algo que he aprendido cuando tú vas a Santiago, tú vas a cualquier ciudad de Colombia, de Ecuador, el que te vende en la ferretería se extraña si tú solamente al construir el techo le pides cemento, arena, piedra, ladrillo, ¿no? Y fierro. Te dice, ¿y qué pasó? Use su SICA. Y te dice, cualquier vendedor de tienda te da, tome tantos litros por metro cuadrado de techo. Y eso es lo que nos falta en el Perú. Tenemos que cambiar. ¿Quién lo va a hacer? La gente que está haciendo en Piura. Le está colocando techos de calamina encima de las casas bonitas que tenía de concreto armado. Y tengo fotos de eso, es un horror. Bueno, vamos a pasar a lo nuestro. Disculpen que me haya distraído. En el tema del concreto armado, muchos constructores hacen comparaciones, porque cuesta culturalmente cambiar de algo que ya me acostumbré. Pucha, hace 20 años empecé con mi pretensado y ahora este loco viene y ya quiere que cambie, ¿no? Entonces, primer piso con esto, segundo piso con Vigacero, y aquí están las diferencias, los rendimientos. Lógico, 300 ladrillos aquí, 300 boleos, 35 bloques acá, mucho menos tiempo. En conclusión, lo eligieron para el resto de pisos. ¿Y qué pasó en la obra? Y esto está hasta en el YouTube por Marco Antonio Mantilla, que nos ha cedido. A partir de que en el segundo piso cambiaron en este edificio que está frente al Jockey Plaza en Javier Prado, consiguieron ahorrar 2 o 3 días en cada vaciado. Es decir, terminaron un mes antes, un mes calendario antes. ¿Cuánto significa 100 obreros a 100 soles en 30 días? 300.000 soles de ahorro. Otros edificios que están construyendo, como Luis Alberto ya va por el 3er edificio, cada año hace uno, nos ha regalado este cuadro bien interesante que da fe de lo que les estamos diciendo. Con Vigacero, tu consumo de acero es el doble. Si antes Luis Alberto, que es 30 años constructor, gastaba o consumía 20 soles por metro cuadrado, ahora está con Vigacero en 40 soles por metro cuadrado. Sí, hay más acero. Les hablé de la sección y la cantidad de acero es mayor. Un dato interesante que él nos ha dado, el ladrillo y el poliestireno tienen el mismo costo por metro cuadrado. En concreto, se ahorra 2 cubos de concretos por cada 100 metros cuadrados de losa, a mayor separación de viguetas. Cada cubo de concreto, ¿cuánto cuesta actualmente? 350 soles, ¿no? Y cada cubo, ¿cuánto pesa? 2.4 toneladas. Entonces ahí está el ahorro de peso y el ahorro en costo. Más o menos, traduciéndolo, son 7, 8 soles menos por metro cuadrado. El tarrajeo, bueno, él estaba tarrajeando todavía a su manera, con otros aditivos, le agregaba el soudal que veía en lo de ETS. 3 soles más. Actualmente esto se ha bajado con nuestro sistema, le digo, estamos en 28 soles, o sea, sí podemos competir tranquilamente con un tarrajeo tradicional. Dirán, ¿por qué? Es que en un techo tradicional hay más espesor de tarrajeo. He visto techos de 1.5, 2.5 centímetros de espesor. Con el nuestro un centímetro basta. Bueno, él 3 soles más le pone al tarrajeo,
pero ¿dónde está el principal ahorro? En el encofrado. La cantidad de madera, él me dice, cada edificio Lucho de 4 o 5 pisos me consumía fenólicos, puntales, porque la madera es una mantequilla, los maestros les encanta cerrar, ¿no? Y él se ensayó varias formas de marcar con colores, que esto va para la sala, el maestro encuentra la forma de sacarle la vuelta y ¡puf!, le pasó el serrucho y adiós madera. Bueno, su ahorro pasó de 40 soles a más o menos 6, 7 soles por metro cuadrado. Entonces, al final, Vigacero sí cuesta menos, un 10, 15%, pero va a depender también mucho del volumen de obra, de si es varios niveles. A veces, como dicen, una casita sola, de repente el ahorro no va a ser mucho o el precio va a estar igual. ¿Dónde va a estar el ahorro? En el tiempo, en el peso. A ver, lo voy a dejar, les voy a presentar a José, que más o menos él está haciendo edificios. Este es uno de los primeros que hicimos con G-Plac, y este es un estructural muy interesante. Nos ha hecho unos análisis de cuánto el peso le reduce a él como estructural en el costo de la estructura, que es un tema que también a un arquitecto le puede interesar. Si a un edificio de 4.000 metros de área techada le cambio el peso de una losa aligerada por una losa Vigacero, ¿saben cuánto le ahorra en menos concreto en el cimiento, en las columnas y en las vigas de su edificio? $136,000 más o menos. Es decir, más de $30,000 por cada 1.000 metros cuadrados de área techada. No lo dice Vigacero, lo están diciendo los estructurales, y ahora le voy a mostrar cartas de alguno de ellos. Lógicamente que el promotor inmobiliario, al ver esto, ¿qué le dijo al estructural? Diséñame con Vigacero. Y este ya fue uno de los primeros edificios en Pueblo Libre diseñado con Vigacero. Hasta antes los edificios simplemente, como de repente el primer edificio de Marco, simplemente lo que estaba diseñado con losa aligerada tradicional, le cambiaron a la losa Vigacero. No ahorraron lo que realmente debían de ahorrar, que es cuando uno usa desde el diseño una losa de menor peso. Y es lógico, ¿no? Los sótanos de ahí ven, totalmente solaqueados. Bruno Meini es hijo de Enrique Meini. Con Enrique Meini yo aprendí hace 20 años, 25 años, cuando recién salí de la uni, en las primeras ferias de SCON, no sé si algunos recordarán, ahí al costado del Museo de la Nación, donde hoy está el Teatro Nacional, ahí fueron las primeras ferias. Ponían confitillo y como alumnos nos enviaban nuestros profes a hacer la tarea. Y ahí conocí a Enrique Meini, ¿no?, haciendo tralichos. Su hijo, bueno, ya usa la tercera generación, y miren el ejercicio que él ha hecho para un constructor. Es una carta dirigida a un propietario de una inmobiliaria. Es un edificio de hace 3 años más o menos, ¿no? Y donde le dice, para este proyecto de 2 sótanos y 10 niveles, él ha reducido la carga muerta de 280 en el sistema de pretensados a 150. En realidad hay un error de tipo de 160. Se aprecia, dice al final, una reducción de acero en columnas, vigas, y una disminución en el tamaño de zapatas al reducir la carga de columnas en aproximadamente 40 toneladas menos en cada columna. Este edificio ya está construido, está en La Paz. Lógicamente que el siguiente edificio de la constructora está también con Vigacero. Y este es interesante, este edificio, porque fue uno de los primeros en apostar por los morteros de cemento, ¿no? Ya tiene 1 año y medio, y este es el segundo edificio, ¿no? Está con todo su equipo. Son obras que se están haciendo en San Miguel. Incluso ya llegan al extremo de ahorrar, de que solamente están haciendo empastes de menos de 1 centímetro, porque en realidad sí, pues, el tarrajeo en el techo es algo cosmético, ¿no? Él me dice, cuando yo tarrajeo con pretensados, mi empaste es 1.5 hasta 2 centímetros por la comba que tiene la vigueta pretensada. Con Vigacero, menos de 1 centímetro, ¿no? Y ahí lo ven, están simplemente pretende como si fueran 3, 4 capas de solaqueo, ¿no? Otro edificio, y por eso lo he puesto acá, es colega nuestro, es de Lucho de las Casas. Algunos lo recordarán como viceministro de vivienda. Luchito de las Casas me evaluó, pese a que me conoce desde la universidad, durante 3 años hasta animarse a hacer el primer edificio en Pueblo Libre. Él ya va por su segunda obra, y su estructural, que es su socio actual, realmente encontró esos ahorros en la estructura, ¿no? 15% y 30% más de rapidez. Un tema interesante, esta es su segunda obra que está ahí a 3 cuadras de la Católica.
Actualmente ya está empezando a usar nuestra última innovación, es que él hace losas largas, losas de 7 metros, plantas libres. Cuando él construye, realmente el propietario puede variar sus muros. No es rígido. Entonces le da más libertad. Lo único que está más o menos definido son su zona de baños y su cocina y su zona de lavandería, ¿no? Y su ducto. Y en esas zonas incluso hace una losita maciza, pero el resto, Vigacero le ha dado esa libertad de poder hacer. En las zonas más grandes, para llegar a 7 metros con la losa 20, hacemos lo que los estructurales dicen un ensanche de vigas, que ahora lo hacemos con un casetón de densidad 25, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer con este sistema y se pueden ir personalizando de acuerdo al interés de cada proyectista, ¿no? Este es otro proyecto interesante de Julito Higashi, brazo derecho de Antonio Blanco, ya tiene una oficina independiente muy reconocida entre los estructurales. Nos ha dado el tema con el propietario de esta primera obra. Y acá está la carta. Este fue un proyecto bastante rápido. En octubre del año pasado el propietario decidió, pese a que ya estaba el plano desarrollado con tradicional, Julito en menos de un mes cambió todo al sistema Vigacero y presentó de nuevo para un resellado a la municipalidad su plan de estructuras. Yo rescato de la carta que él tiene estos párrafos, ¿no? Donde dice: cambié el techo de losa tradicional al sistema Vigacero, y lo que dice acá, dice, ¿no? Debido a este cambio, el peso de la edificación, pese a que es una edificación pequeña, de 6 pisos nada más en surco, redujo en 10%. Lógicamente, a menor altura ya no es 15%, ¿no? Baja el ahorro a 10%, pero redujo no solo las zapatas, dice, y la cuantía de acero en vigas y columnas, sino que un tema interesante a comentar, dice que el peralte de todas sus vigas, que eran luces grandes, tenían vigas peraltadas de 55 centímetros, las redujo todas a 50 centímetros, por el menor peso de la losa. Y cumplió con lo que el arquitecto quería, ¿no? Una luz libre en las vigas peraltadas. Esto es lo que, ¿no? Y dijo, ¿no? Permitiendo que cumpliera con los requerimientos arquitectónicos de la altura de los pisos, que era lo que le pedía a su arquitecto. El año pasado en una charla como esta conocimos a Julia Leca. Hoy les puedo decir que ya está inaugurando su edificio. Es decir, yo sé que de acá van a salir varios clientes más. Esta es la señora Julia, que estuvo el año pasado en la charla. Y bueno, este es el edificio. Lo he puesto acá por otro tema además. El maestro sabe que en las zonas de los extremos a veces hay que cortar porque la vigueta llega o topa con un estribo de confinamiento. ¿Qué es lo que ha hecho el maestro para optimizar eso? Él parte con los casetones más anchos por los extremos, es decir, en la unión de viga y columna, y el corte lo tira al medio de la habitación. Normalmente, en la unión de la columna y la viga, ¿qué hay? Más estribos de confinamiento por el tema sísmico. Dicen en los planos, ¿no? 5 cada 10, 4 cada 15, ya el resto cada 25. Entonces, esos primeros 60, 70 centímetros los eludió el maestro colocando su casetón de 75 centímetros en el extremo. Así que todas sus viguetas pasaron. Y si por ahí chocaba alguna con un estribo, miren, un par de cortecitos de acá, con su alicate, o sea, y él me decía, me ahorré disco, porque también él me mide, ¿no? ¿Cuántos discos voy a cortar? Me ahorré tiempo, lo hice más rápido y me quedó macanudo porque a veces cuando hacía así, pucha, chispa, justo ahí podía caer en el centro de la luz de una vigueta y la vigueta no la puedo cortar. De esta manera él logró que siempre en el centro estaba un casetón, con un corte especial, lógicamente, 20, 30, 50 centímetros, y ahí van dos columnetas, dos viguetas más juntas, ¿no? De ahí la foto de esto. Bueno, se está haciendo obras en todo el país. Aquí una rápida miscelánea. Vamos a estar en Tarapoto contigo. Este es un tema que me parece interesante, antes de dejarle a que nos cuente José, que ya se muere con ganas de contarle su experiencia. ¿Dónde se están haciendo los techos propios? Si hay acá constructores, arquitectos. O por lógica, en los terrenos más baratos, ¿no? Es decir, hacemos que las ciudades sigan creciendo como manchas, ¿no? Antes, ¿dónde quedaba Villa El Salvador? Un proyecto icónico ¿cómo se llama? De nuestro arquitecto Miguel Romero Sotelo.
Ya ahorita Villa El Salvador ya quedó en el centro porque mucho más al sur, ya llegó a Lurín, ya se está uniendo con las playas. Seguimos haciendo horizontalmente las ciudades. ¿Qué están haciendo otros países vecinos nuestros? Están haciendo que la vivienda de los pobres realmente crezca en el sentido vertical. Vigacero está permitiendo a un arquitecto colombiano que se ha nacionalizado huancaíno hace 8 años hacer un primer proyecto que ha sido premiado por Capeco y por el Fondo Mi Vivienda como un primer esfuerzo a que la vivienda de la gente más humilde no esté a kilómetros del centro de la ciudad. Este proyecto está a 15 minutos caminando de la plaza de Huancayo, ¿no? en la avenida Libertadores, pasando Giraldes. ¿Y en qué consiste? Es un proyecto bien sencillo, interesante nada más. Chispas, disculpen que esto... Cada uno de estos cuadrados es un módulo de más o menos 750 por 780, donde el aporticado que él ha proyectado con su estructural solamente está en las esquinas, ¿no? Y bueno, hay un muro de ladrillo que puede ser un muro, digamos, que divide las unidades de vivienda, pero todo el interior son tabiques movibles. El proyecto inicialmente son dos dormitorios, su bañito común, sala, comedor y kitchenette. Todos tienen doble frente, es decir, ventanas hacia un lado y ventanas hacia el otro lado. Y esta es la puerta de ingreso que está acá. Ya se construyó un módulo, lógicamente, que le permitió abaratar el costo de este edificio que está proyectado para ser de 10, 12 y 15 pisos. Son torres, porque a mayor altura gana densidad y baja el costo por metro cuadrado. Pero su losa o su platea por el suelo, el estudio de suelos, con la estructura tradicional le salía una platea de 1,5 metros de espesor, una platea bien cara. Cuando lo diseñó con Vigacero, eso se redujo a 70 centímetros de espesor la platea. Y el costo le ha permitido que un grupo de estas viviendas, para ponerlas a la venta, realmente sea un costo muy competitivo, similares a los de un techo propio. Entonces, es una manera, no solamente desde el punto de vista de responsabilidad social, de hacer que la edificación sea más sismorresistente, ¿no?, sino por un tema de economía, que es lo que les he venido con los temas anteriores, que realmente tengamos una herramienta los arquitectos para hacer luces más grandes, espacios donde la gente de repente en el futuro pueda modificarlos y no ser totalmente fijos, ¿no? Y bueno, en esos casos sí, la losa lógicamente no es 20 centímetros, la losa es de 30 centímetros de espesor, mayores luces, ¿no?, luces de 750 de canto a canto, pero que sí son factibles, ¿no? Es un proyecto concreto que esperamos pronto se pueda iniciar. Bueno, hospitales que también, de acuerdo a normas, se tienen que hacer ahora con aisladores sísmicos, se están haciendo, por ejemplo, y como los aisladores sísmicos, una tecnología importada, ¿qué hace el proyectista? Tiene que hacer luces más grandes para disminuirlos. Vigacero le permite esto, este es un primer ejemplo en Tocache, se hicieron ensayos especiales, incluso porque el consultor no los conocía, Acruta y Tapia en este caso, se hicieron con el ingeniero Quiroz y Arauco, ahí ven el encofrado, 750, casi 8 metros de luz solo con 2 soleras, ¿no? Si de aquí hasta aquí más o menos 3 metros sin solera, de 3 hasta 5 metros una solera al medio, de 5 a 8 metros 2 soleras, ¿no? O sea, realmente el ahorro, la limpieza al construir con Vigacero es bastante fuerte, ¿no?, el tema de apuntalamiento. Todas las tuberías suspendidas, y aquí quisiera detenerme un momento. Cuando mis profesores en la uni me enseñaron arquitectura, estaba en el 4º o 5º ciclo, ¿saben a dónde nos llevaron? A ver lo que Emilio Jarterré le espantaba, y efectivamente en el centro histórico están los primeros edificios de Lima de concreto armado. Por ejemplo, cruce de Emancipación con Caravalla. Hay una torre con un muro cortina. Pero ¿saben qué? Ya quitando el tema arquitectónico, que más o menos la discusión, yo voy al edificio de concreto armado. Ese edificio de concreto armado, que es muy antiguo, tiene más de 70 años actualmente, ya cambió de dueño 3 veces. Y es un edificio que es muy fácil de mantener y cambiar en el tema de los sanitarios. No adolece de los edificios más nuevos. Hay edificios de los 90, que les apuesto, vamos por Miraflores, San Isidro, Jesús María, y ya empieza uno a ver que filtran los baños.
las aguas grises. Todos los edificios primeros se hacían así, con todas las tuberías colgadas por debajo de la losa. Hoy en Colombia, hasta las viviendas de interés social tienen este tipo y simplemente con un cielo raso se cubren. Pero no sé, en algún momento culturalmente, en algún momento se nos ha ocurrido meter la tubería en la losa. Todos lo hacemos, yo también lo he hecho. Pero estas instalaciones no son eternas. En el futuro le van a traer problemas a la gente. Y así como en el reglamento hay el ducto vertical, ojalá en algún momento incorporemos la norma técnica para que realmente todas las instalaciones vayan descolgadas del cielo raso. Sobre estructura metálica, esto está junto al aeropuerto Jorge Chávez, nuestro hub aéreo más fuerte. 4 años de terminado, porque esto se terminó en el 2014 y ya requería ampliación por el alto movimiento día y noche. Se proyectó con placa colaborante, cotizamos, pero al final cuando les presentamos la opción de Vigacero, el cliente lo aceptó al toque, se hizo en tiempo récord, tecnología BIM, etcétera. Se vaciaba solo en las noches, se trabajó de 8 de la noche a 4 de la madrugada. Todo con seguridad y lógicamente lo que les dije al inicio, recomendamos impermeabilizante en las losas de concreto y ya están terminadas, ¿no? Se hizo en tiempo récord y muchas más estructuras sobre estructura metálica. Y aquí sí, disculpen, les voy a presentar a José, que lo conocí en este edificio cuando recién arrancaron su primera torre, no nos daban bola, eso fue hace 5 años. Recién nos llamaron cuando iban a hacer la ampliación, el piso 11 y 12, les gustó, ya está ya el edificio ocupado. ¿Por qué? Porque de acá le dieron autorización para 15 pisos, entonces acá sí va a haber un quiebre bien raro, ¿no? Esto está frente al Won de Camacho, los que van por Javier Prado, en Surco. Así que les gustó y desde el primer piso José les contará qué tal le ha ido. Buenas noches, soy el ingeniero José Escalante. Buenas noches, soy el ingeniero José Escalante. Bueno, yo participé en este proyecto, el Centro Empresarial Los Incas, Torre 2 y Torre 3, al frente de Won de Camacho. Este proyecto pues tuvo 3.500 metros cuadrados. Se hicieron estas 2 torres más una plaza central. Bueno, hicimos 8 sótanos con 15 pisos, ¿no? A partir del primer nivel se utilizó el sistema Vigacero. Pues este proceso constructivo lo hicimos con viguetas pues galvanizadas, con casetones de poliestileno expandido, espaciadas a 0,84. Estos casetones pues tenían 1 metro por 0,75 de ancho, por 15 centímetros de espesor. Utilizamos, las luces eran de 7,50 aproximadamente. Utilizamos vía costura en Sánchez. Bueno, el resto de trabajo pues de los refuerzos, los negativos era tradicional. El tema de mallas, también espaciadas a 0,25. Este sistema pues en tema de optimización pues optimizamos el tema de acarreo material, ya que este sistema el metro lineal pues pesa 4.86 kilogramos. El casetón también pues es un material muy vacío, se puede decir, que se pudo agarrar de mayor rapidez. Otro tema también fue el tema de mano de obra, pues, ¿no? Optimizamos el tema de mano de obra y optimizamos el rendimiento. Hemos hecho un promedio de casi 500 metros cuadrados con 12 a 13 personas aproximadamente. Así es. Fuera de eso, también este sistema nos permite pues al día siguiente del vaciado hacer pues el emplantillado o hacer el tema de tabiques, pues ya que el área prácticamente debajo de la losa pues es limpio, ¿no? Y otra cosa importante también es, como dice el arquitecto Luis Custodio, que este sistema pues tiene menos peso por metro cuadrado y nos da un mejor comportamiento estructural. Gracias. La organización me dice si ya están cansados, aburridos, para pasarles 5 o 10 diapositivas más, o ya empezamos las preguntas. ¿Seguimos? Sigamos, permiso. Sigamos, entonces, sigamos. Listo. Bueno, los colegios de ingenieros, y José es un representante de ellos, ya han empezado entonces a utilizar Vigacero. Esta es una primera obra en Ayacucho para un auditorio. Aquí las losas de espesor fue 25 centímetros. La Universidad de Huamanga ha construido, que es la segunda universidad en antigüedad después de San Marcos, yo no sabía. Está totalmente construida con Vigacero.
fue interesante porque cuando empezamos la primera obra siempre vamos y asesoramos personalmente, o nuestros técnicos, por ahí está Josué, a acompañar y a que el sistema realmente sea comprobado por los mismos operarios del arquitecto, el ingeniero constructor. Entonces, cuando yo llegué a Ayacucho, todo esto ya estaba con puntales. Entonces le dije, oiga, esto no requiere puntales para esa luz. Y apostamos, y ahí ven la gente trabajando arriba, y abajo no se requirió puntales, que son lo que le digo, que para luces de 3 metros no requieren. Eran aulas que tenían 7 metros y pico, y al medio una viga peraltada. Entonces, todo el resto sí se apuntaló, menos esta aula que, si fuera una construcción tradicional, realmente tenía varias hileras, es un bosque, ¿no? Y esto es lo que le proporciona Vigacero. Esta es una de las fortalezas, y el ahorro en madera, y el menor impacto ambiental. Cada vez la madera cuesta más, incluso hasta en la selva cuesta más la madera. Como les comenté al inicio, uno de los proyectos que empecé hace 20 años y donde conocí al ingeniero Alberto Aramayo, que es el presidente de nuestra empresa, fue en Ica. Pudimos hace 3 años atender este proyecto para Huancavelica con muros de concreto armado y losas de poliestireno, ¿no? En Lircay exactamente está este lugar. Así que está hecha toda sobre muritos de 10 centímetros y con losa de poliestireno. Ahora van a ver a qué ha devenido toda esta experiencia, que es bien interesante. Actualmente estamos promoviendo, porque digamos, junto con los encofrados modulares que se han hecho tan populares para muchos constructores, sobre todo que quieren industrializar el proceso de la vivienda, ya no se están haciendo 3.000, 2.000 departamentos, entonces se usan encofrados monolíticos, muro losa. Con Vigacero tienen esa posibilidad de que sea cual sea el encofrado, ¿no? Nosotros colocamos las viguetas, le hacemos un par de cortes, bajamos la pestaña y podemos hacer que usted, arquitecto, ingeniero, pueda vaciar el muro y la losa Vigacero en un mismo día, eliminando juntas frías. Porque, ¿qué pasa? Si tú lo haces separado, haces el muro y tienes que armar un andamio para vaciar el muro. Con Vigacero, en vez de perder esas 2 horas armando el andamio en todo el borde del muro, de frente armas tu losa sobre el encofrado del muro. Y optimizas, vacías, menos desperdicio de concreto, y al final del día un muro losa totalmente terminados. Y al día siguiente el encofrado del muro es lo único que corre al otro lado, ¿no? Hace 2 años, hablando de este tema, conocimos a este grupo Assembla, que ya está en el Perú. Recientemente, hace 1 mes y medio, ya certificaron, con ellos hemos hecho esta primera casita, 6.4 centímetros de espesor, ya está aprobado por el Ministerio de Vivienda después de hacer los ensayos en la Católica, y acá está la primera casita en Villa María del Triunfo, ¿no? Losas de espesor de Vigacero de 13 centímetros y muritos de 6.4. Esto está aprobado solo para viviendas hasta 2 pisos, y para hacer 4 o 5 pisos el espesor del muro varía a 10 centímetros de espesor, ¿no? Pero muros que ya no requieren tarrajeo ni nada, bueno, tienen otras ventajas. Y actualmente estamos por ensayar en la Católica, creo que es mañana o pasado el ensayo, para poder hacer, de repente ustedes conocen, en muchos lugares hay estos cercos prefabricados, pero ya esta empresa que estamos trabajando varios proyectos desde hace 1 año, han reforzado las columnas con más acero. Es decir, ya no va pues su 8 milímetros, que era para un cerco, sino ya va con un acero mayor, y han desarrollado esta primera casita que le hemos hecho en Arequipa, ¿no? Una zona sísmica. Como digo, el ensayo se va a hacer en estos días, ya tenemos armado el módulo de 2 pisos y le hemos aplicado la malla, el tarrajeo, el solaqueo, etcétera, así que ya les contaré en la próxima conferencia los resultados. Después de ahí hay cosas interesantes que nos ha permitido este año algunos arquitectos, como este caso en La Molina, José Mego, que tenía un encargo del dueño de que se cansó de su vivienda y quería ampliar su dormitorio 4 metros o 3 metros y de los hijos 2 metros. Bueno, él cumplió el deseo y con una adición. El propietario le dijo, ponme la menor cantidad de columnas en el borde para mirar mi piscina. Bueno, él lo ha hecho totalmente suspendida en el aire con Vigacero, ¿no? Un sistema que pesa menos, te da esa libertad, mayores posibilidades, ¿no? Totalmente acabado en seco. Esto está en la planicie de La Molina, y ya con José Mego tenemos varias casas hechas en esa zona.
como le gusta trabajar a él mucho toda la estructura metálica, para él de repente el material cuesta más, pero la velocidad, la eficiencia, el menor peso hace que tenga rendimientos interesantes. Estamos haciendo, ya les comento, sinergia con otra empresa que está trayendo a Medavil de Brasil a Perú, que solamente se dedica, es una transnacional de perfiles estructurales, y ya pronto espero que en la próxima conferencia les muestre el primer departamento hecho con pura estructura metálica en 6 pisos en Surco, son más o menos 200 y pico departamentos, y con losas Vigacero. Bien, gracias y por su tiempo, su paciencia, y que sus preguntas, por favor, si fueran tan amables. En todo caso, agradecemos la exposición de Luis y la participación de José. Y bueno, igual como hicimos hace un momento, nos gustaría responder algunas interrogantes que tengan ustedes, aprovechando antes que pasara nuestro break y las palabras de Ángela. Y quisiéramos saber si tiene alguna consulta para Luis con respecto a la exposición del sistema Vigacero, por favor. Bueno, mi pregunta es, siendo el acero un material sensible a la humedad, bueno, no sé cuánto se estima el tiempo de vida de ese acero, ¿no? O sea, porque finalmente en algún momento podría tener problemas por la humedad, ya sea porque las instalaciones de repente hay fugas o por las mismas condiciones climáticas. Me gustaría saber esa inquietud. Gracias. Efectivamente, en durabilidad le podemos decir que seguramente va a ser más que el acero negro que actualmente empleamos en las losas, ¿no? Y les mostré casos concretos de que al estar ubicados en una zona muy salitrosa, cercana al mar, las principales ciudades, realmente cualquier estructura está sujeta a ella, y a veces no solamente depende del acero, sino que todos los aceros requieren protección. Por eso es que nuestra empresa, a pesar de que en el mundo de la construcción, países vecinos, uno va a Colombia nomás, o a otros lugares y encuentra viguetas parecidas a las nuestras en acero negro y en acero galvanizado, nuestra empresa tomó la decisión hace 4 años de solo utilizar acero galvanizado grado 90, que ya es una primera protección contra la oxidación. La segunda protección tiene que estar dada por la impermeabilización, tanto de las zonas de cimentación, ¿no? Que hay muchos sistemas para impermeabilizar, desde mantas asfálticas, etcétera, y las zonas superiores, los últimos pisos, las azoteas, en los cuales también el tema de impermeabilización, realmente les digo, haciendo un mea culpa, está totalmente abandonado. Yo hice estudios en el IPT de Sao Paulo y esa era la principal preocupación. Edificios diseñados por Oscar Niemeyer, todos sabemos quién es Oscar, ya estaban sufriendo problemas de corrosión allá. Entonces era una fuerte preocupación, y el IPT y el Instituto de Monterrey son los 2 institutos más avanzados en investigación tecnológica, y desarrollaron las mantas asfálticas. Le estoy hablando cuando estudiaba yo hace 20 años allá. Realmente son temas que acá se pueden solucionar simplemente con un aditivo, y si quieren ir más allá, con una manta asfáltica para proteger. Entonces, en realidad el tema de la durabilidad de las edificaciones es un tema integral, y parte por tener la conciencia de que realmente la agresividad de la zona en la cual estamos pareciera no ser muy visible, pero yo les aseguro que en realidad es un cáncer latente contra el cual nosotros creemos que la apuesta que estamos haciendo es superior, y lo va a dar el estudio de corrosión que estamos apoyando a que Sensico lo ejecute con asesoría de la UNI y la Católica. Y en cuanto esté listo ese estudio, será expuesto a todo el público, ¿no? Gracias, Luis. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Sí, ingeniero Custodio, excelente presentación, lo felicito. He tenido la oportunidad de que usted me asesore un par de trabajos que hice ya hace 3 años, y ahora estoy haciendo una ampliación. Pero quiero hacer una consulta relacionada a su presentación, que me parece excelente, con todos los proyectos nuevos. Pero ¿qué pasa con las infraestructuras de casas de 20, 30 años que están haciendo unas ampliaciones? Tengo muchas consultas de personas, usuario final, que me dicen: ¿cómo tengo la certificación que ese instalador, esa empresa me está haciendo un buen trabajo? Vigacero puede, digamos, solventar una certificación, un respaldo de lo que se está haciendo,
porque como sabemos, muchas de las casas de hace 20, 30 años, todas fueron construidas de forma empírica. Entonces, no hay refuerzos. Muchas se han vendido hoy en día, son departamentos, pero las infraestructuras no dejan hacer refuerzos. Vigacero entra en un escenario muy bueno para poder continuar, seguir probablemente 2 pisos más, pero ¿cómo el usuario final tiene la certeza de esa inversión? Gracias nuevamente por la pregunta. Miren, como dicen, zapatero a tus zapatos. En el Perú hay una entidad creada ya cuando primero fue Previ, ahora se llama Censico, que es el Servicio Nacional de Capacitación e Investigación, Normalización de la Construcción. Creemos que como fábrica no podemos hacer todo, pero sin embargo promovemos, apoyamos, actualmente estamos financiando un convenio con ellos para hacer talleres a nivel nacional. Normalmente estamos haciendo eventos, talleres, como les digo, en muchas zonales del país, y próximamente haremos un taller aquí en Lima a raíz de los últimos avances del terrajeo, y el cual Censico nos ha convocado. Y creo que es esta entidad, entre otras son las universidades, etcétera, INACAL, ¿no?, que es más reciente creación, los colegios de profesionales, que tenemos que hacer el esfuerzo de que haya una actualización y profesionalización, como dice, de todos los actores que intervienen en la construcción. No es solamente los maestros, son también los arquitectos, los ingenieros, que a pesar de haber pasado 5 años en la universidad, los veo comprometidos con su actualización permanente, con la responsabilidad de que si ayer usé esto, ¿por qué no usar esto que tiene otras ventajas para el futuro? Entonces, en lo que corresponde a nuestra empresa, sí estamos comprometidos en seguir haciendo esa sinergia, porque creemos que en el Perú, cuando dejemos los egoísmos de lado y cuando como empresa o como profesionales empezamos a hacer sinergias con otros amigos, como les he mostrado en esta breve exposición, creo que está la solución. La solución está en nosotros mismos, en realmente cada día empezar a repensar y a cuestionarnos del trabajo, que lo que creíamos hace 10 años, 15 años era lo ideal. Hoy tenemos otras alternativas tecnológicas, la investigación constante, creo, debe de partir de nosotros mismos para poder proyectarla a la sociedad en general. De todos, y les he mostrado, podemos aprender. Creo que también estamos caminando junto con Censico a que se hagan más continuamente estos talleres donde, como dice el amigo, puedan estar certificados los maestros, la gente que no pasó por la universidad o ni siquiera por un instituto, pero por la propia vida se ve empujada a trabajar. El boom de la construcción de hace 8 años hizo que mucha gente se metiera a construir sin saber hacerlo, pero en el camino han ido aprendiendo. Entonces, pero todo eso tiene que estar normalizado, canalizado por las instituciones correspondientes, y nos toca a las empresas apoyar ese esfuerzo. Desde nuestro sitio en Capeco, desde nuestro espacio que nos dan en Censico y otras instituciones, en los comités técnicos a los que nos convocan, estamos tratando de proyectar ese mensaje y, como les digo, tratando de dar con nuestra gota de agua para que, digamos, el conocimiento y la buena práctica se difunda, ¿no? Y eso es lo que te podría responder. Y muchas gracias nuevamente aquí en la persona del arquitecto Benvenuto por haber asistido. Solamente decirles, está la página web nuestra, está la página web de ETSA y estamos a su servicio. Estamos ubicados actualmente en un edificio hecho por nuestro amigo José Escalante aquí frente al Huón de Camacho, para probar nuestra propia medicina, y en los últimos sismos hemos comprobado que efectivamente el movimiento se siente mucho menos que en el edificio del costado, que está hecho en forma tradicional. Muchas gracias.